Sombra se encontraba riendo maníacamente, mientras agarraba del cuello a Gohan y lo presionaba con fuerza contra unas rocas. ¿Qué ocurre, hermanito? Diría la Majin con una sonrisa burlona, alzándolo en el aire y luego creando una espada de ki que lo cortaría por la mitad. Pensé que eras fuerte, que tenías un potencial increíble. ¿Qué ocurrió con todo ese potencial? Majin Bra sería interrumpida cuando un poderoso Macanco Sapo pasó por su lado, esquivándolo por milímetros. La Saiyajin híbrida sentiría la sangre fluyendo por su mejilla, apretando los puños con molestia. ¿Quién demonios se atreve a interrumpir a la Gran Bra? La hija de Vegito voltearía a ver a Cell, el cual estaba frustrado debido a que había puesto gran parte de su energía en aquel ataque. Sin embargo, una presencia gigantesca y aterradora aparecería en aquel universo. Bra abriría los ojos sorprendida, mientras veía a su padre aparecer delante suyo. Tú, ¿qué demonios haces aquí, papá? Gritaría Sombra frustrada, preparándose para atacar a Evil Vegito. Padre, ¿qué demonios es este universo? Diría Evil Vegito para sí mismo antes de bloquear el golpe de Bra con una mano. Podría notar algo familiar en ella, lo que le haría fruncir el ceño. Nunca fue un buen padre, tenía recuerdos de Kakaroto y Vegeta, como estos mataban a sus hijos y sus esposas sin piedad alguna. Sin embargo, una parte muy oculta de él tenía recuerdos de Son Goku, de sus primeros años con Gohan y su esposa Kiki. Eso lo llenaría de algo de repulsión, por lo que simplemente se limitaría a patear en el estómago a Majin Bra, lanzándola contra unas rocas. Escúchame, maldita mocosa, no me interesa quién demonios sea tu padre. Diría Evil Vegito antes de sentir como Bra gritaba enfadada, lanzándose nuevamente sobre él. Evil Vegito decidiría jugar un poco con ella, disminuyendo considerablemente su nivel de poder. Sus golpes comenzarían a chocar con los de ella, haciendo temblar la arena de combate. Eres un maldito imbécil. Me has maltratado toda mi vida. Gritaría la Saiyajin híbrida, recordando los constantes traumas que su versión de Vegito le causó, causándole un enojo que sería aún mayor debido a la marca Majin. ¿Qué demonios ocurre en este multiverso? ¿Por qué puedo sentir decenas de energías familiares? Evil Vegito bloquearía un ataque de Bra, devolviéndolo con una fuerte patada que la estamparía contra las gradas. Sin dejarle tiempo de reaccionar, Evil Vegito agarraría del rostro a Bra, manteniéndola contra el suelo mientras empezaba a leer sus memorias y recuerdos, no solo del torneo, sino de su vida en general, enterándose de la existencia del otro Vegito. Ya veo, ese imbécil de verdad es un desquiciado. Diría Evil Vegito con una sonrisa burlona, mientras Bra se mantenía en el suelo, sus ojos abiertos con sorpresa. ¿Qué demonios fue eso? Murmuraría Bra antes de comenzar a aumentar su poder, frustrada de que Evil Vegito lea sus memorias sin su permiso. Sin embargo, un poder aún mayor sería liberado, uno que se sentiría en todo el universo, incluso en las zonas más lejanas de donde se encontraban. Mocosa estúpida, ¿en verdad crees que tenías una oportunidad? Diría Evil Vegito con una sonrisa, antes de ser interrumpido por un fuerte golpe. Son Goku y Vegeta usando sus formas de Super Saiyajins definitivos harían su aparición. Al sentir el poder intenso de aquella versión de Vegito, supieron de inmediato que tendrían que ir con todo. Vaya, no me sorprende que ustedes sean los primeros en venir aquí. La fusión oscura comenzaría una pelea corta pero intensa con las dos variantes de los orgullosos Saiyajins, quienes lo estaban dando todo. Maldita sea, Vegeta, este imbécil parece que solo está jugando con nosotros. Gritaría Goku, pues ambos sabían que aquella transformación no duraría más que unos pocos segundos. Vegito levantaría la ceja con curiosidad, para luego golpear en el rostro al Saiyajin criado en la tierra y bloquear un golpe del príncipe Saiyajin, respondiendo dándole un golpe en el estómago que lo lanzaría contra su compañero. Al instante, ambos guerreros volverían a sus estados base, heridos y sin muchas energías debido a la transformación. ¿Límite de tiempo? En verdad que son patéticos. Sin embargo, la fusión oscura dejaría vivos a Kakaroto y Vegeta, pues sabía que aún podrían tener un as bajo la manga si les dejaba la oportunidad de mejorar. Sabía que no sería lo suficiente para vencerlo, pero quería ver todo el potencial al que estos podrían llegar. Evil Vegito notaría a todos los guerreros delante suyo, tanto Majins como defensores. Una expresión de molestia cruzaría su rostro mientras hacía aparecer varios clones suyos, los cuales se lanzarían a atacar a los guerreros de diferentes universos. El Evil Vegito original solo podía acabarlos a todos con un simple ataque, pero ¿qué tendría de divertido?
Los pensamientos de la fusión serían interrumpidos cuando escucho un fuerte grito que sería callado con otro golpe. Vegito en su Super Saiyajin fase 3 estaba dejando salir su ira en gran, pues había visto los cuerpos heridos de los guerreros de su universo y había decidido definitivamente que la mataría allí y ahora. Su ira era tal que no le dio importancia a la presencia de su contraparte. La fusión prepararía un poderoso resplandor final, lanzándolo hacia su hija que veía aterrada como su propio padre intentaba matarlo. Sin embargo, alguien se interpondría entre Bray y el poderoso ataque de Vegito, haciendo que este se desvanezca. Vegito abriría los ojos con sorpresa y odio, viendo a una versión suya protegiendo a su hija. ¿Verdad que eres un maldito maníaco, Diría Evil Vegito, mientras Majin la vería asombrada y enojada. No necesitaba tu ayuda, insecto. Silencio, sabandija, tómalo como una cortesía, ver a tu propio padre siendo destruido por una versión superior. Eres un imbécil. Nadie es más poderoso que yo. Gritaría Vegito antes de lanzarse hacia su contraparte. Evil Vegito haría lo mismo, sus puños chocando y haciendo retumbar el universo. Evil Vegito reaccionaría antes que su contraparte, apareciendo detrás suyo y jalándolo del cabello para hacerlo girar y lanzándolo al espacio, causando que Vegito impacte con la luna más cercana de aquel lugar. Sin dejarle descanso, Evil Vegito aparecería detrás de Vegito, agarrándolo del rostro volando a gran velocidad hacia el planeta donde la guerra entre sus clones, los guerreros y los Majin continuaba, mientras que Bra solo veía como su padre era humillado por aquella contraparte. Las dos fusiones se estrellarían en la superficie del planeta, generando una gran explosión que desorientaría a gran parte de los guerreros. Por otro lado, un clon de Evil Vegito se encontraba luchando contra los Saiyajins del universo 13, Nappa y Raditz morirían al primer ataque medianamente fuerte de la fusión, mientras Vegeta Super Saiyajin 3 se lanzaba con todo hacia él. Insecto, te demostraré lo que el príncipe Saiyajin es capaz de hacer. Gritaría Vegeta mientras intentaba golpear al clon, el cual únicamente se dedicaba a esquivar. Vamos, imbécil, incluso tu versión a la que ya derroté te humillaría en esa misma transformación. Evil Vegito estiraría su mano hacia Vegeta, lanzando un ataque de ki que lo lanzaría directo al suelo. El Saiyajin intentaría usar más poder, pero al tener tan poca familiaridad con la fase 3 se vería cada vez más debilitado. Kakaroto se reiría como un maníaco, lanzándose en contra de Evil Vegito. Adelante imbécil, intenta matarme todo lo que quieras. Al final del día soy inmortal. Gritaría el guerrero, confiando en su inmortalidad. Insecto, ¿de qué demonios te sirve esa inmortalidad si ni siquiera estás recibiendo Zenkais cada vez que te curas? Vegito lanzaría ataques de ki hacia Kakaroto, evaporando partes de su cuerpo. Este volaría hacia el psicópata, golpeándolo en la cabeza y causando que caiga inconsciente y lanzándolo contra Vegeta, el cual había sido debilitado por el Super Saiyajin fase 3. En otro lugar de la arena, otro clon de Evil Vegito ya había asesinado a las versiones Majin de los androides 17 y 18, siendo interrumpido cuando los humanos se unieron en equipo para atacarlo. ¿En verdad creen que esto es una buena idea? Evil Vegito bloquearía un golpe del androide Yamcha, viéndolo con una sonrisa. Al menos son más fuertes que las basuras a las que enfrenté en el pasado, sin embargo, siguen siendo unos insectos. La fusión oscura golpearía a Yamcha, desorientándolo y preparándose para matarlo rápidamente. Tenshinhan lanzaría un Kiko a Evil Vegito justo antes de que este linde a Yamcha, haciéndolo retroceder. Mierda, eso no estuvo nada mal. Sin embargo Evil Vegito no podría recuperarse, pues un Mazuba de Krillin lo comenzaría a rodear. Evil Vegito sonreiría y apretaría los puños, liberando una pequeña cantidad de ki, que lo liberaría de la técnica de sellado. Videl usaría un Kaioken al máximo junto a su estado místico, lanzándose hacia él intentando golpearlo. Evil Vegito sonreiría y esquivaría a la joven guerrera, para luego darle un fuerte golpe en el estómago que la haría estremecerse. Tienes agallas, niñita, todos ustedes las tienen, no puedo creer que simples humanos como ustedes logran llegar a un nivel similar a los demás guerreros de este torneo. El clon decidiría darles un final rápido, lanzando un ataque de ki que evaporaría de inmediato a los guerreros humanos. Lamentablemente, nunca llegarán a mi nivel. Evil Vegito vería con decepción como Vegito no podía seguirle más el ritmo, incluso aunque esté en su máximo poder.
Así que eso fue todo. Tanto fanfarroneo solo para ser la versión más débil y patética de mí mismo a la que me he enfrentado. Evil Vegito agarraría del cabello a Vegito, el cual volvería a su estado base incapaz de continuar en su fase 3. Eres un insecto, pensé que yo y la versión a la que me enfrenté antes de ti éramos los más nefastos, pero tú eres un verdadero demonio, y eso que ni siquiera posees el más mínimo porcentaje de ADN demoníaco. Evil Vegito patearía a su contraparte, lanzándolo contra unas rocas y caminando hacia él para pisotearlo en el pecho, causando que este empiece a tener problemas para respirar y mantenerse consciente. Tu hija se hace fuerte, ¿y qué? La ves como una jodida amenaza, no eres un verdadero Saiyajin, en lugar de ver una oportunidad de mejorar, de hacerse más fuerte juntos lo único que haces es verla como alguien que te arrebatará tu preciado puesto del número 1, eres solo un jodido cobarde que solo piensa en sí mismo, diría Evil Vegito mientras estiraba su mano hacia Vegito. Sin embargo, antes de lanzar su ataque este vería de reojo a Bra con una sonrisa. Oye, niñita, ¿que no te gustaría hacerlo por ti misma? Evil Vegito vería a su hija de otro universo, notando una mezcla de diferentes emociones en su rostro. La Majin comenzaría a caminar lentamente hacia su padre, mirándolo con una mezcla de enojo y resentimiento. Desde que fui una niña me viste como un peligro, aún recuerdo ese día en el que me amenazaste, me dijiste que cuando sea lo suficientemente fuerte me asesinarlas. Diría Bra enfadada, mientras Evil Vegito sonreiría y colocaba una mano sobre su hombro. Asesínalo, y vendrás conmigo, puedo verlo en tu mirada, el deseo de destruir tu lado humano, las ganas de luchar contra seres fuertes, en el fondo, quieres deshacerte de todo, ¿no es así, hija? Evil Vegito vería a Majin Bra. Normalmente, Bra nunca aceptaría, jamás lo haría, pero el hecho de que Evil Vegito haya estado en su mente y el que la marca Majin haya corrompido aún más su mente hacía que poco a poco tenga deseos más oscuros. Además, veía en Evil Vegito una versión superior de su padre, alguien que en verdad la entiende y no solo la ve como una amenaza. Una sonrisa maníaca se formaría en su rostro, mientras que creaba una espada de ki y cortaba el cuello de Vegito, causándole una muerte instantánea. Iré contigo, padre, no necesito del señor Babidi, no necesito de nadie más, destruiré este universo y todos los demás existentes. Diría Bra con una sonrisa maníaca, su marca Majin desapareciendo finalmente de su cuerpo, indicando que ya tenía un nuevo propósito en la vida, uno tan fuerte que el control de Babidi ya no podía someterla. Juntos, padre e hija destruirían a los guerreros que aún quedaban con vida. Gast intentaría sellarlos, ambos Buru intentarían absorberlos o usar su magia, pero Evil Vegito con tan solo su estado base era increíblemente más fuerte, por lo que no se vería afectado por esta. Además, cuando Bra se veía en peligro, Evil Vegito siempre estaba para protegerla. Zenburu rápidamente curaría a Kakaroto, Goku y los dos Vegeta, colocándole un arcillo Potara forzosamente a Kakaroto y Vegeta del universo 13, creando una nueva versión inmortal de Vegito, transformándose de inmediato en el Super Saiyajin fase 3, mientras que Goku y Vegeta se fusionaban en Gogeta y usaban nuevamente el Super Saiyajin definitivo, ahora asistidos por Zenburu, pues este usó su magia para reforzar la resistencia de la transformación definitiva y el límite de tiempo de la fusión. Gogeta se lanzaría en contra de Evil Vegito, dándole un fuerte golpe que Evil Vegito bloquearía con su mano. Vaya, el gran Gogeta, me preguntó por qué aún no me he encontrado una versión tuya realmente poderosa en el multiverso, diría Evil Vegito para luego golpear el estómago de su contraparte, el cual pondría sus dedos en su frente para teletransportarse lejos de él y comenzar a cargar cientos de ataques de energía, lanzándole una tormenta de ki que Evil Vegito vería con una sonrisa. Espero encontrarme con una versión más fuerte, sería decepcionante no luchar contra ti como es debido. Vegito se lanzaría hacia Bra, riendo como un maníaco. Te mataré, maldita mujer, y luego me lucharé con tu sangre. Gritaría la fusión inmortal ante la Saiyajin mestiza, que solo haría una mueca de disgusto y comenzaría una lucha algo pareja contra aquella versión de Vegito. Maldito insecto repugnante. No sabes cuánto te odio. Bra comenzaría a liberar más poder, golpeando en el rostro a Vegito del universo 13, para luego patearlo en el estómago y crear una espada de ki que atravesaría el pecho de la versión alterna de su padre. Bra frunciría el ceño y cargaría un Kamehameha que lanzaría a la fusión psicópata contra el suelo. Todos ustedes son unos insectos asquerosos. Gritaría Bra antes de ser golpeada en el estómago por Zenburu. Maldita niñata, no puedo creer que en verdad te unieras a esa versión de Vegito.
diría el Majin con una sonrisa burlona, aunque en realidad se le notaba el miedo en la mirada. Sabía que su magia no funcionaba contra Evil Vegito. Desde el primer momento en que lo vio intentó absorberlo, controlarlo o algo, pero simplemente no podía. Por otra parte, Evil Vegito patearía el abdomen de Gogeta, el cual intentaría mantenerse firme ante el dolor. Mierda, esto se acabó, no puedo más, diría Gogeta mientras Evil Vegito sonreía, cargando un ataque de ki que atravesaría la cabeza de Gogeta y lo mataría al instante. Me alegra que reconozcas tu lugar, Gogeta. Vegito frunciría el ceño y vería de reojo como Bra tenía problemas con Zenbu, por lo que la fusión aparecería delante del Majin y lo separaría de su hija con un ataque de ki. Parece que tu magia es inútil, no creas que no he sentido tus intentos patéticos, imbécil. Evil Vegito pasaría varios minutos humillando a Zenbu, el cual no podía hacer absolutamente nada. Evil Vegito finalmente decidiría terminarlo todo, lanzando un ataque de energía que desintegraría por completo al Majin. Todos los guerreros estaban muertos, ninguno fue capaz de oponer resistencia a Bra y Evil Vegito. Luego de destruir aquel torneo, la fusión oscura vería de reojo a Bra, rápidamente apareciendo delante suyo y sosteniéndola del cuello. Muy bien, niñita, esta va a ser tu primera prueba. Si sobrevives a esto, serás más que digna de ser mi hija, diría Evil Vegito mientras estiraba su mano, atrayendo la energía residual de la pelea contra el multiverso. La fusión oscura colocaría la mano con la esfera de energía sobre el pecho de Bra, inundándola del poder de cada guerrero de aquel lugar. El poder de Bra comenzaría a aumentar desmesuradamente, mientras un dolor punzante envolvía cada parte de su cuerpo. Su apariencia comenzaría a cambiar, su cabello comenzaba a crecer mientras sus cejas desaparecerían y su potencial aumentaba. La energía que Bra desprendía hacía temblar el universo mismo, pues era como si su poder y potencial base se fusionaran con los de todos los guerreros que habían luchado en el torneo y en contra de Evil Vegito. Incluso una pequeña parte del poder de Evil Vegito entraría dentro de Bra. Luego de varios minutos sufriendo, Bra caería desmayada en los brazos de Evil Vegito, el cual soltaría un suspiro de molestia, aunque aún así le impresionaba que Bra logrará sobrevivir. Bien, supongo que a partir de ahora vendrás conmigo, no me vendría mal tener compañía durante todo esto, diría el Saiyajin tranquilo, antes de continuar su viaje a través de los omniversos en busca de los seres poderosos que había sentido anteriormente.